La charla que nos compete hoy es referente a la pancreatitis crónica. En, en virtud de definir esta enfermedad, la pancreatitis crónica se asocia al desarrollo de cambios en la histología y en la morfología macroscópica del páncreas, afectando las estructuras ductales, como también los acinos. Y como resultado va a haber una alteración en las funciones exócrinas y endócrinas del páncreas. Desde el punto de vista de la histología, el hallazgo de la pancreatitis crónica que la caracteriza es un infiltrado inflamatorio crónico con pérdida del epitelio exócrino y la transdiferenciación de las células acinares en células ductales. Estos cambios de regresión celular terminan por producir fibrosis y el incremento de las estructuras nerviosas, tanto en número como en tamaño. Para introducirnos en la patología en sí, primero vamos a hacer un repaso de la estructura y la fisiología del páncreas, para luego poder interpretar cuando vamos desarrollando el tema en cuestión. El páncreas es una glándula mixta, ya que contiene dos tipos de tejido, un tejido endocrino y un tejido exócrino. Se agrupan formando lóbulos que son macroscópicamente visibles y se separan estos dos tejidos a través de septos de tejido conjuntivo, entre los cuales viajan los vasos sanguíneos, los linfáticos y nervios. Aproximadamente un 80-85% del volumen pancreático en seres humanos está compuesto por la porción principal de tejido, que es de naturaleza exócrina, y un 10-15% corresponde a la matriz extracelular y los vasos, mientras que la porción endocrina constituye tan solo un 2%. Las células endocrinas se sitúan en el espesor del tejido exócrino, formando acúmulos o islotes llamados de Langerhans, de los que hay alrededor de 1 millón distribuidos en toda la glándula y rodeadas por una red capilar muy robusta, donde terminan secretándose la insulina. Por otra parte, el páncreas exócrino está formado por acinos. Está formado por acinos, esto es un acino, y el sistema ductal. Los acinos, las células acinares y los ductos. Cada unidad funcional está formada por las células secretoras, células centroacinares y células ductales. Las células acinares tienen una morfología tipo piramidal, con un vértice dirigido hacia la luz central del acino. El núcleo se localiza más bien proximal a la base de la célula, y el citoplasma es rico en un retículo endoplásmico rugoso que le da el aspecto basófilo a la tinción en el microscopio. Las células acinares tienen un aparato de Golgi grande, rodeado de numerosos granos acidófilos o decimógeno, que están provistos de membrana y contienen enzimas constituyentes de lo que vamos a ver como secreción de enzimas, de las enzimas pancreáticas. Las células ductales y centroacinares tienen características similares, son cuboideas, con citoplasma claro, núcleo ovoide, aparato de Golgi, retículo endoplásmico poco desarrollado, y no contiene los característicos gránulos de enzimógeno.
Las diferencias entre ambos tipos celulares residen en la localización con respecto a las células acinares. Las centroacinares se localizan hacia la luz del acino, al inicio de los conductos intercalares, mientras que las ductales forman parte de los conductos intercalares. Los conductos intercalares, por otra parte, digamos, terminan confluyendo para formar conductos intralobares o intralobulares, y por último estos confluyen formando los interlobulares. Primeros intralobulares, estos interlobulares. Y estos finalmente discurren a través del el tejido pancreático por los conductos de Wirsung y de Santorini. Se van a unir, en la mayoría de los casos, al colédoco, y a partir de ahí, a través de la ampolla de Vater, drenan su contenido en el duodeno. Por otro lado, las características del jugo pancreático, aproximadamente se produce un volumen diario entre 1 a 4 litros, dependiendo de la ingesta, una tasa que oscila entre aproximadamente 0,2 mililitros minuto en las condiciones interdigestivas, o 5 mililitros cuando está muy estimulada. El jugo pancreático es acuoso, tiene una densidad que varía también entre 1007 y 1035 y depende de la concentración de proteínas. Tiene un pH alcalino, contiene dos tipos de secreciones, como dijimos, la enzimática y una secreción hidroelectrolítica. La enzimática es la que responsable de la hidrólisis de sustancias nutritivas de los alimentos, mientras que la hidroelectrolítica actúa como vehículo de la enzimática y proporciona un medio alcalino que es necesario para la actuación enzimática a nivel duodenal. Por ello, se precisa la neutralización del quimo que proviene del estómago, que es ácido, y esto se logra gracias a la alta concentración de bicarbonato que contiene esta secreción hidroelectrolítica. Las células centroacinares y las ductales son las encargadas de la secreción hidroelectrolítica, y esta secreción, básicamente el 98% está constituida por agua y es muy rica en sodio y en bicarbonato. Los cationes se encuentran en concentraciones relativamente constantes, similares a los del plasma, y los principales son el sodio, potasio, calcio y magnesio. Por otro lado, los aniones son fundamentalmente el cloro y el bicarbonato. Estos dos se encuentran en condiciones variables. Con el flujo de secreción aumenta la de bicarbonato y disminuye proporcionalmente la de cloro para mantener la suma de estos dos de manera constante. La secreción hidroelectrolítica se estimula principalmente por la secretina, que controla el volumen del jugo pancreático. Esta hormona provoca el aumento de secreción de bicarbonato por las células ductales y centroacinares al activar la adenilciclasa y aumentar la adenosina monofosfato cíclica. La secretina, además de activar al intercambiador de cloro, la secretina, además de activar el intercambiador de cloro en la membrana luminal, eh, estimula el cotransportador sodio-bicarbonato, en la membrana vasolateral.
Estos efectos favorecen la secreción de bicarbonato hacia la luz ductal a través de un transporte activo. Se ha propuesto también la existencia de un gradiente electroquímico que favorecería también la secreción de bicarbonato a través de canales de conductancia de aniones. Bien. Por otra parte, en relación a la secreción enzimática, el páncreas tiene una gran capacidad de síntesis de proteínas y de hecho se considera el órgano que mayor cantidad de proteínas produce por gramo de tejido en el organismo. Las células acinares son las encargadas de la síntesis y la secreción de las enzimas, también de las proenzimas, que según la función que desarrollan se clasifican en 4 grupos. Las enzimas proteolíticas, lipolíticas, glucolíticas y nucleolíticas. Hay una cantidad de ellas, digamos, uno puede nombrarlas como la tripsina, quimotripsina, elastasa, carboxipeptidasa A y B, fosfolipasa A, amilasa, lipasa, carboxiesterasa, ribonucleasas, desoxirribonucleasas, siendo algunas de ellas las principales, ¿no es cierto? Todas actúan, pero en distintos segmentos del proceso digestivo. La síntesis de las enzimas digestivas tiene lugar en el retículo endoplásmico rugoso, de allí se transportan al aparato de Golgi. En el aparato de Golgi experimentan diversas modificaciones que principalmente es la glucosilación. Allí se concentran y posteriormente se almacenan en los gránulos de zimógeno. La secreción de estas enzimas tiene lugar mediante exocitosis, que incluye el desplazamiento aquí, de los gránulos secretorios hacia la membrana apical y el reconocimiento de un lugar de la membrana para donde fusionarse. La mayoría de las enzimas pancreáticas se secretan en forma de zimógenos o proenzimas inactivas para evitar lo que se llama la autodigestión y consiguiente lesión de la glándula por sus propias enzimas. Junto con estas proenzimas, el páncreas secreta el péptido inhibidor de la tripsina que evita la activación antes de llegar al duodeno. A este nivel, el tripsinógeno se convierte en tripsina por acción de la enteroquinasa o enteropeptidasa de la mucosa duodenal, y esta tripsina produce la activación en cascada del resto de las proenzimas pancreáticas. En la activación del tripsinógeno a tripsina se liberan pequeños péptidos denominados péptidos de activación del tripsinógeno. En cuanto a las enzimas glucolíticas, la amilasa participa en la digestión de los polisacáridos. En relación a las enzimas lipolíticas, la lipasa pancreática actúa sobre los triacilglicéridos para dar lugar a ácidos grasos libres y monoacilglicéridos. Para que la lipasa sea plenamente activa requiere de la denominada activación de interfase con la colipasa, formando un complejo de anclaje en la interfase hidrófoba-hidrófila, en presencia esto de sales biliares. La secreción de enzimas también incluye las que nombramos hace un ratito, ribonucleasas y desoxirribonucleasas, que son fosfodiesterasas capaces de hidrolizar los enlaces fosfodiésteres de los ácidos nucleicos. Es así que las enzimas digestivas pancreáticas participan en la hidrólisis tanto de proteínas como de glúcidos, lípidos y ácidos nucleicos, desempeñando, digamos, su característica
actividad en los procesos de digestión. Esta producción de enzimas del páncreas tiene una regulación en la secreción de acuerdo a las fases de la secreción. Se pueden distinguir dos fases o dos periodos, el interdigestivo y el digestivo postprandial. En el periodo interdigestivo la secreción pancreática es escasa, cíclica y está relacionada con las 4 fases interdigestivas de la motilidad gastrointestinal, es la misma. Es máxima en la fase 3. La duración y la tasa de secreción durante estas fases depende considerablemente de los individuos, de cada individuo, de la hora del día y del tiempo de ayuno. Se considera que el periodo interdigestivo está bajo el control de mecanismos nerviosos y hormonales. El nervioso principalmente regulado por el parasimpático. El sistema nervioso simpático influiría inhibiendo la secreción y la motilidad interdigestiva, y las hormonas con mayor papel en el periodo este son la motilina y el polipéptido pancreático, que estimulan e inhiben respectivamente la secreción del páncreas. Es considerado que la regulación interdigestiva es importante para desalojar o limpiar el tubo digestivo superior de partículas de alimentos que hayan quedado, de descamación celular y de la flora intestinal. Por otra parte, en el periodo digestivo se produce la mayor secreción pancreática inducida por estímulos hormonales y nerviosos que son provocados por los alimentos en este caso. En este periodo digestivo se identifican 3 fases: cefálica, gástrica e intestinal. La fase cefálica está desencadenada por vía vagal, mediante el estímulo psíquico, la vista, el olfato y especialmente la masticación. La fase gástrica está mediada por un mecanismo colinérgico que se activa tras la distensión del estómago. Además, que la llegada del bolo alimenticio al estómago libera gastrina, que es un estímulo débil, pero aumenta la secreción pancreática. El ritmo de vaciamiento de los alimentos desde el estómago modula la siguiente fase, que es la fase intestinal, que constituye el periodo donde se produce el mayor flujo de secreción exócrina del páncreas. La cantidad de secreción pancreática en esta fase depende de los principios inmediatos que llegan al duodeno: cantidad y propiedades físicas del quimo, de la concentración de sales biliares, de la secreción ácida que llega del estómago y de la concentración de propias enzimas pancreáticas en la luz. La secreción pancreática está mayoritariamente regulada por el área duodenal, y en ella la liberación de la colecistoquinina causa más de la mitad de la secreción enzimática postprandial, actuando indirectamente mediante un mecanismo reflejo colinérgico duodeno-pancreático. Es así que esta regulación de la secreción exócrina está principalmente, digamos, controlada desde el punto de vista hormonal, por la secretina, que dijimos, que estimula la secreción hidroelectrolítica, y la colecistoquinasa, que estimula la secreción rica en enzimas. La secretina se libera hacia la sangre por la mucosa del intestino delgado como respuesta a los productos de digestión de los lípidos y sobre todo al ácido, mientras que la colecistoquinética se libera por el intestino delgado como respuesta a los productos de digestión de los lípidos y de las proteínas. Otras hormonas con efecto en la secreción pancreática son la insulina, que estimula la secreción pancreática, el glucagón,
la somatostatina y el polipéptido pancreático que inhiben la secreción del páncreas. La regulación nerviosa, por otro lado, corre por parte del sistema nervioso parasimpático, como mencionamos, que estimula la secreción a través de las vías vagales colinérgicas y el sistema nervioso simpático que lo inhibe. La acetilcolina es el neurotransmisor más importante en la regulación de la secreción pancreática exócrina. No obstante, no nos podemos olvidar del papel de los neuropéptidos. Por ejemplo, el BIP, el péptido intestinal vasoactivo, que tiene un papel muy importante en la regulación y es estimular la secreción hidroelectrolítica. Por otro lado, el polipéptido liberador de gastrina estimula la secreción pancreática de enzimas, mientras que el neuropéptido Y inhibe la secreción exógena, principalmente por una potente acción vasoconstrictora. En cualquiera de los casos, la regulación hormonal no se puede separar de la nerviosa, ya que están íntimamente relacionadas. De hecho, tal como hemos dicho, la colecistoquinina ejerce sus acciones indirectamente, actuando también sobre las aferencias, si bien digo, aferencias vagales. Es así que la secreción pancreática postprandial es rica en enzimas y está controlada principalmente tanto por la colecistoquinina de la mucosa duodenal, como también la serotonina, que es liberada por las células enterocromafines de la mucosa intestinal, que estimula el reflejo vagovagal y activa las neuronas postganglionares colinérgicas del páncreas. La serotonina se libera de las células cromafines a través de estímulos osmóticos, mecánicos o por la presencia de glúcidos, especialmente los disacáridos, y actúa de manera paracrina, activando las terminales vagales aferentes de la mucosa intestinal. La interacción entre la colecistoquinina y la serotonina, o sea, esta interacción, esta sinergia en las vías aferentes vagales, explica la intensa secreción pancreática postprandial que tiene lugar con un pequeño incremento de la colecistoquinina plasmática en el periodo postprandial. El hecho de la sinergia hace que se potencie la acción de ambas hormonas. La secreción del páncreas también está regulada por una retroalimentación negativa por las enzimas pancreáticas o la presencia de las enzimas pancreáticas en el duodeno, especialmente la tripsina. De hecho, si uno derivaría la secreción del duodeno, no permitiendo que haya tripsina en mayor concentración en el duodeno, aumentaría la secreción pancreática. Y por el contrario, si uno, digamos, coloca o instila tripsina en la luz duodenal, va a inhibir la secreción digamos, de la secreción exócrina del páncreas. Es así que después de las comidas, la tripsina que queda libre inhibe la secreción de colecistoquinina y la secreción exócrina del páncreas. También existe un mecanismo de retroalimentación negativa que implica al páncreas endocrino, la estimulación vagal colinérgica que se produce en el periodo postprandial no solamente estimula a los acinos pancreáticos, sino que también actúa en los islotes de Langerhans para que secreten el péptido pancreático. Esta hormona actúa de forma presináptica en las vías vagales,
reduciendo la liberación de acetilcolina y por lo tanto inhibe la secreción hidroelectrolítica y de las enzimas pancreáticas. Haciendo una integración de lo que hemos dicho, podemos decir que el hecho de perfundir en la luz duodenal lípidos, proteínas y glúcidos se producen diferentes respuestas secretoras. Las grasas producen una intensa y duradera respuesta secretora. Las proteínas también producen estímulo de la secreción, aunque en menor medida, y los glúcidos son los que menos duración e intensidad secretora producen. Los lípidos constituyen una de las mayores fuentes calóricas de ingesta. En el mundo occidental, la ingesta de grasas varía en un término medio entre 90 y 140 gramos por día. A esto hay que sumarle unos 40-50 gramos depositados en el intestino de carácter endógeno. La mayor parte está compuesta por triglicéridos, cuya digestión y absorción se efectúa con una gran eficacia. La hidrólisis de los triglicéridos se inicia mediante la lipasa gástrica, ¿no?, que es resistente al pH ácido. Previamente, para que ocurra esto, el bolo sufrió una emulsión en el estómago, lo cual produce una digestión lipídica de un 20 a 30%. Luego la digestión de los lípidos se produce mayormente en el duodeno y en el yeyuno. Por ello se necesita la acción de diferentes agentes como las sales biliares que permiten la emulsión con formación de micelas mixtas de lípidos sales biliares, aumentando las superficies sobre las que actúan las enzimas digestivas. El bicarbonato, que mantiene el pH duodenal por encima de 5, la colipasa pancreática, un cofactor de activación de la lipasa, y especialmente de la lipasa pancreática que efectúa la hidrólisis de los triglicéridos. El páncreas, digamos, se constituye funcionalmente una gran reserva secretora que está por arriba de 10 veces las necesidades digestivas nutricionales, tanto de lípidos como de proteínas. De esta forma, cuando esta capacidad se reduce a menos del 10%, aparece la esteatorrea y creatorrea, los signos característicos de la insuficiencia pancreática. Sumando, la fosfolipasa A hidroliza los fosfolípidos, la carboxilesterasa contribuye a la absorción de las vitaminas liposolubles. En general, la digestión de las grasas no tiene mecanismos complementarios en la mucosa intestinal, por lo que un fallo significativo en la reserva funcional de páncreas exócrino produce una maldigestión en contra de lo que ocurre con las proteínas y los hidratos de carbono, donde existen mecanismos compensatorios en la pared intestinal. Las proteínas de la dieta suponen en el mundo un término de 70 a 100 gramos por día, a los que se añaden 30 a 50 gramos de proteína endógena, secreciones, descamación, etc. La digestión se produce por la secreción gástrica, pancreática y la mucosa intestinal. Las diferentes proteasas que producen la secreción pancreática, que dijimos la tripsina, quimotripsina, elastasa, carboxipeptidasas, normalmente hidrolizan mayoritariamente las proteínas de la ingesta. Similar a lo que ocurre con la lipasa, para que se realice la acción hidrolítica de estas enzimas es necesario un pH superior a 5 en la luz intestinal. La presencia de mecanismos compensatorios a esta acción de las enzimas pancreáticas, como la pepsina gástrica, que es así es resistente al pH ácidos, y las dipeptidasas y tripeptidasas de la mucosa intestinal, permiten que en la insuficiencia pancreática, en la digestión de proteínas, sea menos frecuente. Por lo general,
en los países occidentales, los glúcidos, los hidratos de carbono, constituyen 40-50% de las calorías ingeridas, aproximadamente 200-300 gramos día. Son consumidas principalmente en forma de polisacáridos, los almidones, y además como disacáridos, lactosa, sacarosa, glucosa, fructosa, etc. La digestión se produce inicialmente por la amilasa salival, la alfa-amilasa salival, sobre todo parotidia, que al llegar al estómago es progresivamente inactivada por el pH ácido y posteriormente en el duodeno por la secreción pancreática de la alfa-amilasa, complementando la digestión, las disacaridasas y la dextrinasa del borde en cepillo de la mucosa intestinal. La digestión y la absorción de los principios inmediatos es normalmente muy eficiente y casi completa en el yeyuno proximal sobre todo. Las cantidades anormalmente altas en el ilion tienen un efecto inhibidor de la secreción pancreática, como ya hemos dicho anteriormente. Aunque también hay evidencias de la adaptación de la secreción pancreática a la dieta en función de la composición. En esto existen controversias de los distintos estudios. Por ejemplo, en humanos se observó que un aumento en la proporción calórica de lípidos y proteínas de la dieta por 2 semanas induce un aumento del volumen de secreción de enzimas pancreáticas. Sin embargo, cuando este incremento de la proporción calórica es efectuado con glúcidos, con reducción de lípidos y proteínas, disminuye consecutivamente la secreción pancreática, tanto en el periodo postprandial como interdigestivo. Ahora sí vamos a nombrar cuáles son los factores de riesgo para la pancreatitis crónica, es decir, que todo proceso mórbido en el organismo en general, para tener en cuenta, podemos estar, digamos, seteados genéticamente para el desarrollo de enfermedad, pero en la actualidad ya conocemos que la genética puede explicar hasta un 20% del porqué del desarrollo de la enfermedad, y la epigenética, que constituye el estilo de vida de cada uno, explica el 80% restante. Entonces, fíjense que los factores de riesgo para pancreatitis crónica tenemos el alcohol, el tabaco, la nutrición, la genética, trastornos ductales, inmunológicos y otros. Como podemos ver, la pancreatitis crónica es más prevalente en hombres que en mujeres, y fíjense que la etiología alcohólica es más frecuente en los distintos grupos etarios que la etiología no alcohólica. Fíjense cómo entre estos 10 años que separan entre los 35 y 44 años, es lo que se llama el adulto joven, la mayor, el 100% de los casos es relativa al consumo de alcohol. Entre 45 y 54 años sigue habiendo un predominio de la etiología alcohólica, y después, a partir de los 55 años, esta proporción va disminuyendo en función de etiologías no relacionadas al alcohol. Dentro de las etiologías podemos mencionar las pancreatitis crónicas toxometabólicas, como dijimos, alcohol, tabaco, hipercalcemia, hiperlipidemia, enfermedad crónica, enfermedad renal crónica, algunas toxinas, algunos medicamentos. La causa idiopática, no se sabe bien por qué, pero
no está dilucidado, está dentro de las misceláneas. Todo lo que es idiopático y misceláneo es porque todavía no sabemos a qué atribuirlo. Las distintas mutaciones genéticas, la pancreatitis autoinmune, eh, causas o cuadros agudos repetidos que terminan produciendo una distorsión del parénquima pancreático, enfermedades vasculares y algunas formas post-irradiación en pacientes con tumores sólidos. Y la causa obstructiva, que se asocia básicamente al páncreas divisum o a desórdenes en el esfínter de Oddi, que es el que rodea la ampolla de váter en la desembocadura del Wilson en el duodeno.